días, hermanos. Un feliz sábado. Me siento nuevamente feliz de estar aquí en mi iglesia y poder alabar el nombre del Señor junto con todos ustedes en esta mañana. Y por eso venimos en este hermoso sábado a alabar su nombre y cada día aprender más de ese hermoso Dios que a cada momento está con nosotros. Pero antes de comenzar yo quiero volver. Le pedí la hojita de invitados a Rosita y me dice, les vas a dar la bienvenida. Digo yo, no, Rosita, quiero conocerlos. A ver, Patricia y Lilian, queremos que la iglesia los vea, se levante, coloquen de pie y mire quién es él, queremos conocerlo. Patricia y Lilian, no se me sienten. Brenda y Neftali, aunque son de nuestra iglesia, siempre son visita, los queremos. Adelita, ¿dónde está Adelita? Adelita, quédese ahí separadita. Y los esposos mogollón que siempre están con nosotros. A ver, iglesia, vamos a darle la bienvenida a estos nuestros invitados en este bienvenidos, feliz sábado, y esperamos que no sea ni la primera ni la última, sino siempre estará aquí con nosotros, ¿ok? Y ustedes van a notar que hoy voy a estar como un poquito seria, tengo que portarme juiciosita, tengo 2 espías alrededor mío que me llegaron el miércoles, son ellos, mis suegritos, por favor, colóquense de pie, los papis de mi esposito, así que me toca portarnos bien, pero aunque mi esposo todavía no ha llegado, pues me toca, es que ustedes no conocen el carácter de mi suegro, así que me toca que portarme seriecita. Nos sentimos contentos de poder que al fin pudimos traer a nuestros suegritos a que pudieran a conocer y disfrutar aquí con nosotros en esta mañana. Yo quiero que ustedes abran conmigo y tengan sus Biblias abiertas en 2 de Samuel, el capítulo 11. Yo me imagino que ustedes en la televisión ya han visto, muy pronto va a llegar el mes de mayo. ¿Y qué es lo que hay en el mes de mayo a nivel mundial? Bueno, no a nivel mundial, porque sé que en México creo que no es en mayo el Día de las Madres, ¿verdad? Así es, pero es el 10, ¿verdad? Es el 10, sea caiga lunes, martes, miércoles, es el 10. Ok. Es el Día de las Madres el mes de mayo. Y eso hay propagandas, eso venden de todo para que nosotros como hijos le demos a nuestras mamás, ¿verdad? El celular, el teléfono, la tableta, ropa, carros, de todo. Es popular, pero es mucha más la propaganda que hacen, menos la propaganda que se hacen cuando es el Día del Padre. ¿Es igual? No es igual, ¿verdad? Samuelito mira así me dice, no es igual. No sé por qué, Samuelito, no entiendo por qué, pero no es tan popular cuando tanta de las propagandas y de todo como se hace para el Día de las Madres. Así que una mañana había un predicador hablándole a una cantidad de jóvenes. Entonces le hizo la siguiente pregunta a los jóvenes, a los varones. Le dice, ¿qué características? ¿Cuánto quiere, le decía, una esposa? ¿Cuántos quieren una esposa con las características de su mamá? Y muchos de los chicos levantaron la mano, sí, yo quiero. Ahora él mira a las chicas, a las jóvenes chicas y les pregunta, ¿cuántas de esas? ¿Cuántos quieren un esposo con las cualidades de su papá? Dice el predicador que ninguna levantó las manos. Prefirieron quedarse en silencio. Siempre me gustan las predicaciones de mujeres, pero hoy vamos a hablar un poco de lo que es la responsabilidad del papá. Solo papá. Alguien se ríe, nos van a hablar las orejas. No. Hay momentos especiales que nosotros tenemos que aprender, pero tristemente, hoy vivimos en un país donde la figura paterna está ausente más que presente. Tristemente lo vemos y eso pasa en nuestra vida y en nuestra cultura. Y nosotros los que estamos aquí en Estados Unidos nos hemos dado cuenta. Muchos de ustedes como padres les ha tenido que venirse para este lugar para poder darle una mejor vida a sus hijos y los han dejado en sus países, ¿verdad que sí? Y se vienen para acá a tratar de hacer lo mejor para poder darle a su hijo lo mejor también para ellos. Muchos de nuestros hermanos están casados y dejan sus hijos allá, pero casi siempre
las estadísticas más hablan de que el que está más ausente es el papá. Porque aunque se viene la mamá, siempre o la deja con la abuela o la deja con alguna de las abuelas, que viene siendo como la representación de la mami allá en su país, ¿verdad? Pero casi siempre las estadísticas hablan que especialmente el que más de los hijos que crecen en esos lugares, crecen más sin la figura paterna. En la Biblia nosotros tenemos hermosos ejemplos de padres, buenos padres, que deberíamos seguirlos nosotros, y especialmente los hombres, papás, que han sido buen ejemplo en nuestra Biblia con sus hijos. ¿Recordamos a Abraham? Aunque el Señor le había prometido que le iba una descendencia como la cantidad de estrellas que hay en el cielo, solo le dio un hijo que era su prometido, aunque vino Ismael también. Y a pesar de que Ismael no era su prometido, Abraham fue excelente padre con Ismael, igual como lo fue con Isaac. Isaí, ¿ustedes recuerdan quién es Isaí? ¿Saben quién es Isaí? ¿Quién es Isaí? ¿El papá de quién? Del rey David. ¿Cuántos eran? 7, eran como 7 hijos. Josué, mira que Josué fue escogido, él escogió a Dios desde el comienzo. Nosotros estudiamos, y los que estamos haciendo el año bíblico, hemos pasado ya por la historia de Josué, que desde joven decidió escoger a Dios en primer lugar en su vida. Y cuando ya le tocó la responsabilidad, hay unas palabras célebres que nosotros escuchamos de Josué. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esas palabras deberíamos tomarlas nosotros en nuestros hogares, especialmente en nuestros papá, porque vamos a hablar un poco de la figura sacerdotal en la casa. Es decir, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Pero también tristemente en la Biblia conseguimos ejemplos no muy agradables de padres, pero que también tristemente estos padres aprendieron duramente su lección. ¿Ustedes recuerdan a alguien? Un padre así en cual sus hijos no obedecieron, hicieron cosas malas que el Señor tuvo que llevárselos. ¿Se acuerda de Elí? Samuel, a pesar de que Samuel, nosotros conocemos la vida de Samuel, sus hijos no fueron como el padre, como Samuel. Aarón tampoco fue un buen padre para sus hijos, de lo que se habla. Pero mire que el Señor es justo. A veces uno dice, bueno, sí, tristemente no le damos la educación que debemos hacer a nuestros hijos y ya con el tiempo nos damos cuenta de las consecuencias de lo que no hicimos cuando eran nuestros hijos pequeños. Pero hoy quiero hablarles específicamente de uno. Quiero hablarle específicamente de uno, de un momento especial en el cual él no fue muy buen agradable. No es, y este es un ejemplo para nosotros como padre. Recordamos al rey David. Y ese es el que conseguimos nosotros en segunda de Samuel, el capítulo 12. Pero solo quiero recordar algo, un hecho importante en la vida de David que cambió completamente muchas cosas del rey David. El rey David, Dios lo escogió a él. Recuerden que el rey David era un hombre guerrero, era peleador. El Señor lo escogió como rey. Y David, como rey de esa nación, él debía siempre asistir a todas las batallas. Era el jefe de esas milicias. El rey David siempre debía acompañar a su pueblo, a sus militantes. Pero ese día, según lo que nos dice el capítulo 11, el rey David no fue. Prefirió quedarse en Jerusalén. Así que esa tarde, dice la Biblia, que salió al balcón en la parte más arriba del lugar donde él vivía, y al salir a ese lugar, ¿qué dice la Biblia? Que vio a una mujer bañándose. ¿Saben, hermanos, que cuando el enemigo ve alrededor la forma de cómo tentar a alguien, él trabaja? Y cuando nosotros le permitimos que el enemigo entre, cometemos los errores que no debemos cometer. Yo no sé si en ese momento, ¿cómo hizo? No sé qué distancia había de arriba al lugar donde estaba Betsabé bañándose. Yo no sé si era cerca, si era lejos. Yo no sé por qué ella se estaba bañando al aire libre, si era normal, común, no sé. O tal vez ella veía que nadie salía de ahí ni se veía que ella se bañó.
Pero lo que sí estaba ella bañándose en ese momento. Fue tanto la atención de David que yo digo que el enemigo en ese momentico aprovechó a David. Y parece que como que le colocó en sus ojos como una lupa o como un telescopio, ¿cómo se llama eso? Que ve las cosas de cerca, porque David dice que era una mujer hermosa. ¿Cómo sabía él que era una mujer hermosa? No sé si se estaba bañando desnuda o con traje de baño, pero David le llamó la atención. Hermanos, cuando nosotros a nuestro alrededor hay tentación fácil y permitimos, el enemigo nos toma. Tomó a David en ese momento. No le importó qué mujer era. Simplemente preguntó, era la mujer de Urías. No le interesó que fuera casada. Le dijo, por favor, ven, busca y me la trae. El Señor les dijo, cuando el pueblo de Israel pidió rey, porque el pueblo fue que él pidió el rey era de Dios, pero el pueblo quería ser igual a las demás naciones y le pidió rey al Señor. Entonces el Señor se lo dio por complacer al pueblo de Israel, pero le dijo las desventajas y las ventajas que iba a tener. Y una de las desventajas era que el rey podía hacer lo que le diera la gana. El rey podía tomar el terreno que quisiera, el rey podía tomar la gente que quisiera, el rey podía quitarle a quien quisiera, porque eso es lo que hacían los reyes en eso. Pero al pueblo de Israel no le interesó, no le importó. Solo queremos estar a la moda igual que los otros pueblos, tener un rey. El Señor se los dio. David podía hacer lo que quisiera, tomar lo que quisiera, quitar lo que quisiera. Así que tomó esa mujer y la trajo. La Biblia nos dice en el capítulo 11 que David durmió con Betsabé. Me imagino que durmió y después la despachó y la mandó para su casa. Nada pasaba. Según para David, el pecado nadie lo sabía. Eso estaba oculto, simplemente Betsabé y simplemente él. David, a veces nosotros, queridos hermanos, pensamos que cuando cometemos un error que nadie lo ve, parece como que si el Señor también estuviera ciego. Ah, no, el Señor pasó. Parece como que hay momentos que el Señor voltea, yo cometo el error y el Señor no se da cuenta. Y nosotros sabemos que no hay nada bajo este mundo del cual el Señor no conozca y no sepa. Pero David aún no habían descubierto lo que era. Pero al poco tiempo la chica le dice que estoy embarazada, estoy encinta. David se preocupó. David se preocupó y empezó. Nosotros leemos eso en el libro, en la Biblia, que empezó como a maquinarle la cabeza. ¿Qué fue lo primero que hizo? Como sabía que era de Urías, ¿qué hizo? Vaya, traigan a Urías, tráiganlo del lugar donde está, acomódenlo, dígale cosas, vaya que se vaya para la casa de su esposa, que duerma esa noche con su esposa y que después devuelva. ¿Cuál era la intención de David? Tapar el error que había cometido, pero sin que nadie lo sospechara, humanamente sin que nadie lo sospechara. No funcionó. Urías era un hombre fiel a su país. Urías era un hombre noble y fiel a su rey, cualidad que en ese momento David no le tenía a Urías. Así que él prefirió mejor quedarse. ¿Cómo iba a ir a dormir él cómodamente en un lugar cuando los otros hombres y soldados estaban incómodos y en las calles quizás durmiendo en colchones y quién sabe en dónde estaban durmiendo? Cuando él dijo, no, yo no puedo hacer. Al otro día le dijeron a David que Urías no había ido a dormir con su esposa. ¿Qué hizo después? Le mandó una carta a Joab, que era el líder de sus tropas, y le dijo que por favor colocaran a Urías al frente. Y cuando colocaban a alguien al frente, tenían la seguridad de que esa persona de batalla iba a morir. Sí, Urías murió. Y ya con esto, David creyó que había tapado el error que había cometido. Hermanos, a veces nosotros cometemos esos errores y como nadie en la iglesia lo sabe, nadie de las amistades lo sabe, entonces creemos no es necesario confesar aquel pecado el cual nosotros hemos acariciado, porque David no lo había confesado. Recuerde que en la Biblia dice, y el Señor dice, Él perdona el pecado que tú confieses. Si usted no confiesa el pecado, el Señor no te va a perdonar, aunque Él sabe lo que hizo. Pero si yo no lo confieso, yo no voy a pedir, el Señor no me va a perdonar.
porque es un pecado que no estoy pidiendo. Por eso dice la hermana White, todos los días debemos pedir perdón de los que nos acordamos y de los que no nos acordamos. De los acordamos y no, pedir perdón de todas las cosas que nosotros hacemos. Pero mira cómo es Dios. A nosotros, a nuestro alrededor, a veces tenemos gente que nos quiere ayudar para que no sigamos cometiendo esos errores. Nos da los consejos, nos da la oportunidad. El Señor en esa época tenía a su profeta. ¿Cuál era el profeta de ese tiempo de David? ¿Pedrito lo recuerda? Natán. Así que mira, a mí me sorprende, cuando ustedes leen eso en el capítulo 12 del Segunda de Samuel, es interesante en la forma en cómo Natán le va y le llega a David. Porque cuando él le cuenta esa historia, David en su mente ni siquiera pensaba que él era de quien Natán estaba hablando. Natán lo hizo de una forma que fue el mismo David el que se dio cuenta y se echó, digamos así, se sentenció él mismo. Como la maldición se lo echó David sin esperar, él creía que era otro. Pero fue interesante en cómo Natán le dice, va y se presenta delante del rey y le dice, David, habían dos hombres, uno rico, uno pobre, pero ojalá lo lee porque él lo pone de una forma muy, muy especial, como muy para que le doliera. Le dice, hay un hombre rico, hay un hombre pobre. El hombre rico tenía muchos corderos, el hombre rico tenía mucho ganado, el hombre rico tenía muchas cosas, pero al lado había una persona pobre que tenía solo un corderito, una corderita, dice ahí. Era hermosa esa corderita, los hijos habían crecido con esas corderitas, era la corderita que la cuidaba, lo alimentaba, lo acompañaba, era lo único que tenía ese pobre hombre, era solo esa corderita, le decía Natán a David. Y entonces después resulta que llegó alguien a la casa del rico y el rico no quiso matar a ninguno de sus corderitos para darle alimento al otro, sino que fue y agarró la única corderito que tenía el vecino, la trajo, la mató y se la dio a la otra persona. Pero mira lo interesante, mira lo que dice el 12:5. El versículo de Samuel, el capítulo 12, el verso 5. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo Natán, vive Jehová que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Le dio molestia a David, estaba bravo. ¿Cómo era posible que alguien que tenía plata y que tenía otras cosas venía a quitarle lo demás? Que no pensó ni sintió en ese momento y de rabia soltó lo que no debía haber soltado. Y eso nos pasa a nosotros a veces cuando tenemos rabia. No pensamos lo que decimos. Y a veces por un momento de rabia cometemos algo. Muchos están en la cárcel por un momentico de rabia. Agarraron y mataron a alguien. No pensamos lo que nosotros decimos. Ay, dice entonces Natán en el capítulo 7, tú eres ese hombre. Ahí despertó David. Se dio cuenta de que el error y el pecado que él había cometido lo habían descubierto hacía rato. Sabía que Dios lo conocía de hacía rato. Solo Dios estaba esperando que él se arrodillara y pidiera perdón por lo que había hecho. ¿Dios lo hubiese perdonado? Claro que lo hubiese perdonado. Dios en su amor y en su misericordia lo hubiese perdonado. Pero esos momentos David estaba alejado de Dios. Porque si no hubiese estado alejado de Dios, David no hubiese cometido este error que más tarde le tocó que pagar fuertemente. Y mira lo que dice Natán. Tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel. Te libré de la mano de Saúl. Te entregué la casa de tu Señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues has tenido en poco la palabra de Jehová y ha hecho lo malo delante de sus ojos. A Urías, el Eteo, lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí,
sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, el heteo, para que fuera su mujer. ¿Qué tal esa sentencia? David tenía todo. El Señor le había dado todo. ¿Por qué tenía que antojarse de las otras cosas de que no eran nada de él, teniendo todo? El Señor le dijo, si hubiese querido más, hubiéseme pedido. ¿Cuál era el problema? El Señor se lo hubiese dado. Pero no, a veces somos como los niños, siempre nos antojamos del juguete del otro niño. Aunque tengamos una cantidad de juguetes aquí, ¿sabes visto los niños? Siempre se antojan de los juguetes de los otros. No dejan tocar a aquel, pero se antojan de los juguetes de los otros. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos sucede. Mira, hermanos, David, si nosotros vemos, fue un excelente rey. Pero si también vemos como que no fue muy buen padre, ¿verdad? Porque no fue muy buen padre. Esas 4 corderitos en el cual él dijo, vas a tener que pagarlo 4 veces el corderito, los pagó él en vida. El hijo que quedó Betsabé embarazada murió. La única hija que tenía David, o una de las hijas de David, recordemos que uno de sus hermanos que se enamoró de ella, y hasta que no la tomó y la deshonró. Cuando la deshonró, la dejó sola, la dejó abandonada. Y en esa época una mujer que ya no era virgen, era como un trapo, no funcionaba. La autoestima de esa persona era bajo, no era admirada. Amón, quien había hecho el daño a ella, Absalón lo mató, se ingenió como era su hijo. Y por último, Absalón fue asesinado, siendo el hijo uno de los hijos predilectos de David. Y David en vida vio la muerte de estos seres. Pero tenemos que tener cuidado que nuestras acciones como padres, escúchenme papás, las acciones como padres, si son buenas, van a ser buenas en nuestros hijos, pero si somos nuestras acciones malas, van a tener también consecuencia en nuestros hijos. Los errores que nosotros como padres cometemos, en cierto sentido, le afecta en gran manera a nuestros hijos. Tenemos que saber qué es lo que pensamos, qué es lo que hacemos, porque esos errores que cometemos nosotros con nuestros hijos, tarde o temprano, lo van a hacer también nuestros hijos. Y para nosotros como padres va a ser un dolor. Pero saben que el Señor es grande en su misericordia. Aunque ve David las cosas que dijo, David, el Señor siempre, Dios lo llamó. ¿Cómo conocemos a David? Recuerde, David era de acuerdo. ¿Cómo es posible si fue un asesino? Era un adúltero. Hizo mucho daño en el momento. ¿Cómo puede decir el Señor es Dios? Dios decirle que David era de acuerdo al corazón de Dios. Hermanos, cuando pasó esto en la vida de David, que se dio cuenta que en ese tiempo que el enemigo lo agarró, estaba alejado de Dios, escribió salmos, el Salmo 32. Ojalá ustedes busquen el Salmo 32 y dicen la oración hermosa que David escribía. El Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu poder. Si mis pecados son tan rojos como el carmesí, por favor, déjemelos tan blancos como la lana. Lloró, sufrió, le dolió en carne propia lo que le tocó que hacer. ¿Fue Dios quien lo castigó? No. Yo mismo me busqué esas consecuencias. David mismo se buscó esas consecuencias. Pero fue tanto el perdón diariamente, el ver al Señor que realmente su corazón cambió, que su corazón dolió, que lloró. El Señor después lo llamó a David, el Dios de acuerdo al corazón de Dios. Nunca ustedes como padres dejen de orar por sus hijos, papás. Siempre es de darle el mejor ejemplo a nuestros hijos. Nuestras consecuencias, lo que nosotros hacemos, si son bien o sean mal, van a afectar a la vida de nuestros hijos. Si ya somos grandes, conocimos las cosas del Señor grande, ya nuestros hijos no están, la salvación es individual. Ya como padres lo que nos toca es orar y pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestros hijos, porque ya ellos deciden el camino que ellos quieran.
Se puede educar bien a un niño pequeño, que después se retire, como dice el Salomón, instruye al niño que después se va a retirar, después vuelve, ellos encargarán en vida por ellos mismos saber qué camino escoger. Pero por eso luchamos, para que nosotros como padres desde chiquitos, desde pequeños, le enseñemos a nuestros niños a conocer a ese gran Dios, que aunque nos retiremos, yo sé que Él siempre va a estar a nuestro lado y va a estar aquí en nuestros corazones. Pero quiero no dejar con esta mala impresión de lo que hizo David. Solo aprendamos de los errores de ellos, padres. Ahora estamos en una época donde, aunque usted está aquí y aunque su hijo está en su país, usted puede estar cerca de su hijo. Tenemos tecnología, está el Skype, el FaceTime, tanta cosa que tenemos ahora en el cual usted como padre puede llamar. Así diga, porque yo he escuchado a veces, es que yo no sé mover esos aparatos, yo no sé la tecnología. Al menos aprenda a funcionar el Skype y mándele algo a su hijo allá que se pueda poner por internet y poner el Skype y hablar, que aunque no esté allá físicamente se puedan ver diariamente con su hijo. Hay hijos que recuerdan a su papá, aunque no se criaron con ellos, recuerdan a su papá se acordaba el día de su cumpleaños, su papá lo llamaba los fines de semana, su papá a veces estudiaba la lección con ellos a través del Skype, el papá le mandaba dinero, estaba, aunque no estaba. Y ustedes como padres no tienen la excusa ahora, en este siglo, de decir no tengo cómo comunicarme con mi hijo. Si estás aquí, tienes la posibilidad de poderle comprar allá una computadora o un teléfono, hágalo. Papá, diariamente comuníquese con su hijo. Diariamente comuníquele con su hijo. Y los papás que están aquí, que están disfrutando a sus hijos, hagan lo mismo. Diariamente disfruten a sus hijos. Yo me imagino que Samuel, yo me imagino que Elid estaban tan ocupadas por las cosas de afuera, tan comprometidos con el trabajo, tan comprometidos con la gente allí, tan comprometidos por allá, que olvidaron realmente lo más importante, que era el rebaño que tenían en su casa. No descuidemos lo que tenemos en nuestra casa. A veces son a los seres que más maltratamos, a los que ofendemos, porque como ya se fijó, no nos importa si ofendemos, si le decimos alguna palabra fea a mi esposa o si le decimos alguna palabra fea a mi hijo, no nos interesa. Y son las personas que más nosotros debemos amar. Por eso quiero terminar con ustedes en esto. Siempre conocimos a este personaje de lo que leímos en la lectura bíblica. Fue un hombre, lo conocemos de piedad, un hombre con piedad, sufrimiento y paciencia. Así conocemos a Job. Lo conocemos con todo lo que le pasó a él, con lo que el Satanás le dijo a Jesús, a Dios, con el pobre Job, y el permiso que le dio Dios de que de que Satanás pudiese hacerle daño a Job, porque sabía quién era ese hombre que tenía allá en la tierra. Lo llaman, es el único que llaman, que era perfecto. Lo que leímos en eso, era admirable. Job era una persona poderosa, tenía plata. Lo que leímos en la no sé, 3,000 vacas, no sé cuántos miles de corderos, no sé cuánto. Era un hombre de dinero. Tenía 7 hijos varones y tenía 3 hijas. Era él. En ese lugar donde él vivía, en Uz, era conocido. Era un hombre rico, pero era un hombre piadoso, cualidad que no tiene cualquier rico. Pero él era piadoso. Según la Biblia dice que era un hombre respetuoso, era un hombre admirable, era un hombre que respetaban en aquel lugar. Por algo Dios le permitió a Satanás que hiciera eso con Job, porque Dios conocía el corazón de Job. Un padre responsable tiene que hacerlo desde el comienzo, queridos papás. La Biblia no nos habla de la crianza de los niños de Job, desde chiquitos no nos hablan, ya nos hablan de ellos grandes. Pero si eran hombres que respetaban a sus papás, cuidaban a sus hermanas, era algo que el padre, como sacerdote de la casa, y ese papel lo tomó Job, lo hacía en su casa. Desde pequeño, dice la Biblia, uno como padre debe colocar a sus hijos en las manos de Dios. Siempre. Y eso era lo que Job hacía. Tal vez recuerde lo que dice el apóstol Salomón: instruye al niño en su carrera,
que aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de ella. Jod le enseñó a sus hijos a tener principios en su vida emocional, en su vida espiritual y en su vida moral. Papás, si ustedes quieren tener hombres que sean grandes y que sirvan en la vida, especialmente prepararlos para el Señor, tenemos que hacerlo desde pequeño. Hay muchos padres que dicen, papás, ay, es que mi papá era así, entonces yo también soy así. Es que mi papá era así, entonces nosotros no tenemos que ser igual al papá. La Biblia dice retener lo bueno y dejar afuera lo malo. Recogamos lo bueno del papá, lo bueno de mamá. Entonces, o a veces queremos, y esa es la excusa que tenemos, así me enseñaron, así lo voy a hacer. No, cada uno de nosotros somos completamente diferentes. Que tenemos rasgos físicamente parecidos a nuestros padres, sí, pero mentalmente cada uno somos diferentes. Pero cuando nos conviene nos comparamos con alguien o le echamos la culpa a alguien, como lo hacemos siempre. Ay, es que tal persona, es que mi papá era así, es que mi mamá era así, ay, es que mi hija. Nosotros individualmente ya son los que le vamos a dar cuenta a Dios de lo que nosotros hacemos en esta parte. Otro padre puede ser progreso. Muchos dirán, bueno, Job tenía plata, era millonario, rico. Pero a pesar de que Job era así, él dice la Biblia que les enseñó a sus hijos a cómo cuidarse y sostenerse también. Herencia les había dado, pero también les enseñó de pequeños a cómo ellos deberían ayudar. Yo no tengo plata, dirá otro, yo no tengo dinero, pero lo poco que tengo yo tengo que enseñarle a mi hijo también. ¿Sí? Yo tengo poco dinero, enseño poco dinero, pero con el plan y el propósito de enseñarle a mi hijo que sea mucho más de lo que yo soy en esta tierra. ¿Sí? Yo conozco padres que aunque han sido, yo le digo, mi papá éramos 9 hijos. Mi papá no tenía un trabajo fijo, papá podía trabajar en lo que era, él fue por un tiempo zapatero, él fue por un tiempo constructor, él fue por un tiempo hasta que al final empezó a ser dentista, como lo decimos en nuestros países, y lo combinó con ir a hacer hora misionera y hacer trabajos dentistas y también hacer, pero no teníamos. Pero papi, poco a poco con lo que ganaba y guardaba nos fue sacando a cada uno de nosotros. ¿Que se puede? Se puede. No pongamos a pensar, es que yo no tengo plata, yo no puedo mover. No, de que se puede en las manos del Señor, se puede. Es el interés y el corazón que usted le ponga, es lo que se hace. Como decía, plata y el oro es del Señor, no es mío, es del Señor. Y cuando nosotros necesitamos el Señor, lo que tenemos es, y lo más importante es enseñar, papás a sus hijos, los principios básicos y los principios bíblicos. El amar al Señor, enseñar en nuestra casa a respetar la obediencia, a ser ordenado, a hacer todo, porque muchas veces creemos que eso es lo que le van a enseñar en la escuela. Eso es lo que tenemos nosotros como papás, enseñar en casa. En la escuela le van a enseñar matemáticas, física, inglés, ciencias sociales, educación física, eso es lo que le van a enseñar a ellos en la escuela. Pero en casa le enseñamos los valores, que son los que los van a llevar a ellos al cielo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Job aprendió, si nosotros hemos leído lo de Job, a mantener una familia unida. Hay familias que se odian, hay hermanos que no se hablan, hay padres que no le hablan a sus hijos. Job siempre luchó para que sus hijos estuvieran juntos, fuera una unidad, en cumpleaños, en matrimonios, en lo que fuera, siempre junto con su familia, y hacía. Job le enseñó a sus hijos respeto, mucho respeto. Recordemos que en esa época no era permitido que una mujer estuviera en fiesta, por eso decían que los hijos hacían fiesta. ¿Y a quién invitaban? A sus hijas, a sus hermanas, porque no era bien visto que mujeres estuvieran metidas en fiestas o en otros que no fueran parte de su familia. Eso les enseñó Job a sus hijos, a basarse sobre el respeto, a respetar a sus hermanas y a respetar a sus padres. Hay que enseñarle eso a los nenes desde pequeño. Hay algo que yo quiero leerlos. Esta es la prueba mayor para los padres. Muchos padres evaden su responsabilidad en la conducción espiritual de sus hijos. La hermana White dice que tú eres el sacerdote de la casa. Y si no está el sacerdote, nosotras como mamás somos las sacerdotes en nuestra casa.
Aunque no esté el papá, puede estar la mamá, pero debe haber un sacerdote en la casa. Pero si está usted, papá es el sacerdote de la casa. Pero muchas veces los hombres, los papás dejan la tarea a las madres, invirtiendo, se dice, evaden su responsabilidad en la conducción espiritual de sus hijos, dejándolo a la madre esa tarea, invirtiéndose con esto lo que Dios ha dejado en su palabra, donde dice que el hombre es la cabeza del hogar. Y Job no le entregó esa responsabilidad a su esposa. Eran 10 hijos. Si a veces mamás con 2 hijos se vuelven locas, dígame con 10. No era fácil. Y Job tenía otras responsabilidades. Yo me imagino que Job tenía empresas, yo me imagino que Job tenía casas, ganado, todo lo que decía era súper rico. Pero para Job lo principal era su familia, eran sus hijos. Él sacaba tiempo de donde sea y primero eran sus hijos. Aquí a veces tenemos 2, 3 trabajos y lo que menos estamos es con nuestros hijos. Y después más tarde es el lloro y el crujir de dientes para nosotros como padres. Es que el Señor es sabio, hermanos. En el decir en la educación de nuestros hijos, Él mismo lo dice. Lo que es. La cosa es que a veces hay muchas parejas que se casan muy jovencitas. Son inmaduras y no conocen muchas cosas. Hay pobres chicas que se quedan embarazadas tan temprano que no saben lo que es tener un bebé, cómo criar un bebé. Entonces cometemos esos errores a veces que a través de la Biblia, ¿qué hacía Job como el sacerdote de la casa? Dice que Job santificaba a sus hijos. Tomamos lo que leímos en la lectura bíblica. Job se los ofrecía al Señor cada mañana. Él no sabía si sus hijos habían pecado o no habían pecado. Él pedía cada mañana perdón por sus hijos y se los entregaba al Señor juntos, solo, personal, él. Después traía a sus hijos, igual hacía holocausto y se los presentaba al Señor. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como padres, especialmente como sacerdote. Mantenía el altar familiar, hacía sacrificios a Dios, les enseñaba el respeto a Dios a sus hijos, les invitaba al altar a cantar canciones, oraciones, lectura, testimonio. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros con nuestros hijos, presentar en nuestra casa a Dios, cantando, teniendo nuestro culto en la mañana, teniendo nuestro culto en la tarde, recibir el sábado, en cualquier momento y ocasión, hacerlo diferente de una forma que a los niños les encanta. Interceder por ellos. ¿Qué nos toca a nosotros ahora ya, mamás que ya tenemos los hijos grandes, casados e idos? Interceder. Yo le tenía tanta fe a mi papá cuando hacía sus oraciones. Nosotros somos 9. Somos 9 y papá siempre nos enseñó desde pequeños, al 12 del mediodía nos colocaba alrededor de su cama, a todos los hijos. Nos arrodillábamos y orábamos casi 20 minutos ahí alrededor de nosotros, todos los días. Cuando ya los muchachos se casaron y que venían en vacaciones con nietos, igual, todo el mundo, no, a las 12 en punto, nos arrodillábamos toda la familia a orar. Era una costumbre que papá nos puso a nosotros y era hermoso vivir en eso. Milagros vimos increíbles, pero como le decía, papi no tenía un sueldo fijo, a veces había y a veces no había. Pero el Señor nos mandaba de otras formas. Era tanto la fe que le teníamos, era tanto la fe que mi papá presentaba y de todo, que eso hablaba más que lo que mi papi nos dijera. Lo que el testimonio que él hablaba más que lo que él nos estuviera hablando. Y como decía la hermana Daisy aquí en lo que leyó, sí, predicamos de aquí, pero el testimonio, yo puedo predicar. Pero ustedes deben imaginar, ven quién está predicando allá cuando su esposo está por allá, cuando su hijo está por allá, cuando hizo esto, cuando no sé qué, porque a veces, entonces mi predicación, aunque yo la estoy haciendo, no le va a llegar a ustedes porque ustedes están pensando, porque lo que es mi vida. Entonces, hablamos más con lo que decimos, nuestro testimonio. Se ganan mucho más almas con nuestro testimonio que con lo que nosotros decimos. Porque a veces cuando hablamos no decimos cosas que deberían decir. Queremos ayudar, pero no. O a veces nos pasa lo mismo que David. Pero nuestro testimonio habla más
que 1000 palabras, como decía por allá Ernesto. Entonces nosotros como padres debemos siempre darle testimonio a nuestros hijos, no hablar con una cosa aquí y por aquí decir otra cosa. Aquí decimos mentiras, entonces a los niños cuando va a decir una mentira, no, eso no se dice, los niños los confundimos, les enseñamos a que también mentan. Nosotros somos los que les enseñamos a ellos a hacer. Usted ve un niño de 2, 3 años, yo le digo, Dios mío, pero ¿por qué es así? ¿Por qué esa nena es así? ¿Por qué ese niño es así cuando su papá y su mamá son así? No sé cómo será el papá y la mamá con ella en casa, porque si es a ustedes que ven, ellos aprenden de lo que nosotros hacemos. Somos como una esponja. Los presentaba. Mira, cada hijo de nosotros es individual. Cada uno tiene una necesidad individual. Y yo lo veo con mis hijos. Mis hijos, uno blanco y otro negrito. Ustedes lo veían desde chiquitos, no creían que eran hermanos. Sabían que eran mis hijos porque los tenía al lado. Pero uno es negrito y uno es blanquito. Son dos personalidades completamente diferentes. Completamente diferentes. El Orland Daniel es más despierto, Orland Daniel es más activo, Orland Daniel es más, ¿cómo se dice? Es más independiente, es más listo. El negro lo es, pero el negro es muy penoso. Usted ven ese oso grande que yo tengo como hijo, tiene un corazón noble. Solamente el tamaño que tiene asusta, pero no es así, no se preocupe. No le gusta salir conmigo porque siempre creen que es mi esposo. Siempre creen que es mi esposo. Me dicen, no, mami. Y más ahora que tiene barba y de todo, mejor yo me quedo. Yo no sé si es que usted está muy joven o yo soy muy vieja, me dice él. Pero siempre creen que él es mi esposo, porque él es el que me acompaña a veces a cosas y de todo. Y cuando no está el papá, pues él es el que está conmigo. Pero son dos personalidades completamente diferentes. Jod presentaba a sus hijos individual. Nosotros tenemos en esta época, hay muchas cosas, hay tantas cosas que se pueden actualizar y que los chicos pueden ahora entretenerse ni de todo. Ahora tenemos mucha tecnología, está el internet, está pornografía, está tantas cosas que nosotros como padres a veces no nos damos cuenta si nuestros hijos lo están usando. Yo por eso tengo algo y mis hijos le da risa. A mí no me gusta hablar de mis hijos que son excelentes. Yo no, mis hijos son excelentes. Ustedes conocen a Daniel y eso. Yo no sé qué hacen mis hijos cuando yo no estoy. No lo sé. No sé. Así que yo no puedo decir, dígame que yo digo, no, Orlando Daniel y Orlando José, cuando alguien puede decir, ya no saben que está por allá en esto, no saben lo que… Yo no puedo presentarlos, yo no puedo decirles así porque no sé lo que hago. Ojalá tuviera mi pensamiento, ojalá tuviera ojos por delante, por detrás también, y que pudiera telepáticamente saber en dónde están mis hijos. Pero no lo sé. Por eso decía Jod, presentaba a sus hijos individual, uno a uno. Hay hijos que son excelentes, que uno no necesita regañarlos, cuando hay otros que toca uno con más dureza. Yo tengo una nena que estoy cuidando que, ay Dios mío, tiene 4 años y es terrible. Y a veces me pregunto por qué, si el papá y la mamá no es así. Cada niño es diferente. Cada niño tiene su necesidad. Yo no puedo regañar a Orlando Daniel igual como regaño a Orlando José. Orlando José a veces se agarraba, a veces le pegaban a él por culpa del hermanito. Cuando él no era culpable. Entonces decía, pero si yo no he hecho nada, a veces le pegaban al pobre negro como era el mayor. El mayor siempre lleva sus… Así que el hijo mayor siempre lleva su… Pero uno necesita, como decía ellos, presentar a sus hijos individualmente, porque uno no sabe qué es cada uno. ¿Cuántos hacen sus cosas aparte de los hijos? No lo sabemos. Solo oramos para que el Señor nos ayude a poder cada día, aunque cometan el error que cometa, cómo poder nosotros sabiamente llevar a nuestros hijos cuando llegan a la casa, estoy embarazada o tengo una enfermedad, que son cosas que a uno como padres nunca desearía que pasaran, pero pasan, y el Señor dice que nosotros nos da la sabiduría para que nosotros como padres presentemos a nuestros hijos, a cada uno, y eso era lo que hacía Jod, presentar a sus hijos, cada uno individual, porque recuerden que como sacerdote, pero recuerden que la Biblia también dice, la herencia de Jehová son nuestros hijos. Una cosa que me impacta a mí del final de Jod, de la historia, recuerden que sus hijos murieron, sus hijas murieron. A la única que no le quitaron fue a la esposa, no sé por qué. Ya a veces me dice, pero que si fue la que le dijo,
no era ayuda cuando le dice, jo, maldice a Dios y muérete. ¿Qué esposa le dice a un esposo de eso? El pobre tenía rasquiña y esa cosa desde la cabeza hasta los pies. Y viene una esposa y le dice a él, maldice a Dios y muérese, y muérete. Con esa expresión, ¿qué clase de esposa ustedes creen que era? No sé si lo había dicho por dolor o el desespero de ver tanto al pobre Joda así y todo, pero el Señor no le quitó a la esposita, ahí se la dejó. Pero el Señor, lo importante fue que le devolvió sus 7 hijos y mucho mejor que los anteriores. Eso significaba que los anteriores eran buenísimos ante los ojos del Señor. Y el Señor le devolvió sus 7 hijos mejor que los anteriores, sus 3 hijas más hermosas que las anteriores, y eran las mujeres más hermosas de ese lugar donde estaba. El Señor siempre recompensa cuando nosotros somos fieles. Y como padres a mí a veces me preocupa porque estamos viviendo en una sociedad donde el enemigo está dañando ese núcleo, el núcleo de la familia. Y yo sé que tristemente muchos padres han tenido que venir para acá para progresar y dejar a sus hijos allá. Pero aunque usted esté aquí, su responsabilidad es igual. Ahora hay tecnología, se pueden ver por televisión. Cuando mi esposo y yo nos separamos, que él se quedó en Medellín y yo me fui a la casa porque yo me gradué antes que él, nos dábamos, era por teléfono y era de vez en cuando, o por carta, y nos llegaban cada 15 o 20 días. Así que si yo quería escuchar era por eso. Ahora no, eso es así. Usted solamente hunde un botoncito y ya te estás viendo con tu papá, o con tu mamá, o con la familia, o con su hijo. Eso es tecnología, aprovéchela. Haga sentir a su hijo o a su hija que tú estás ahí siempre. Porque cuando usted mantiene diariamente con su hijo hablando, diariamente con su esposa, tenga la seguridad que no le va a pasar lo que le pasó a David cuando vio a esa mujer abajo bañándose. Porque tristemente aquí hay muchos donde los papás son infieles. Porque soy hombre. Y como soy hombre tengo necesidades, y como necesidades tengo que hacer. La mujer también es sola, no crean que la mujer tampoco tiene necesidades, también tenemos necesidades, ¿verdad? Pero así como las mujeres nos aguantamos, ustedes también tienen que aguantarse. Sí, señor, como machos, como dicen los mexicanos, aguantarse. Porque usted se prometió y se casó allá y hasta que la muerte nos separe. Pero al casarnos, si el Señor le dio el privilegio de tener hijos, es porque el Señor está esperando que usted se los devuelva y se los lleve al cielo. No es en vano la oración de un padre, aunque su hijo no esté en la iglesia o esté en malos pasos. Ore, el Señor recompensa el amor de la madre cuando se hace con corazón. Pero yo debo ser el ejemplo. Usted, papá, debe ser el ejemplo. Porque la oración, como decía la hermana Daisy, no solamente es teoría, sino que también es práctica. Queridos padres, la inversión que hagamos nosotros con nuestros hijos hoy nos llenará de enormes satisfacciones en el mañana. Y eso nos realiza como padre. Somos felices cuando vemos a nuestros hijos graduándose, cuando vemos a nuestros hijos que sacan su carrera. Y los que aún no tienen papá, hijos, y que están en planes de tenerlos o de casarse, apenas comienzan esto. Esto es una lección hermosa. Si hay que sacrificar un sueldo, sacrifíquenlo. Pero por sus hijos, vale todo. Vale todo. Y se lo digo por experiencia. Orlando y yo siempre nos comprendimos en que cuando nos casáramos y tuviéramos hijos, yo me salía del trabajo y me dedicaba a mis hijos. Y eso fue lo que hice durante casi, el negro, 7 años al negro yo fui la que le enseñé a leer y a escribir. Con Orlando José yo fui la que le enseñé a leer y a escribir. Porque son los mejores momentos en el cual disfruto. Y hoy veníamos hablando con los suegritos, el tiempo está pasando tan rápido que cuando se da cuenta, estábamos hablando ahora con Onan, cuando estábamos aquí en la plataforma viendo la cantidad de nenés. Ya en esto ustedes van a verlos, que son los que están dirigiendo nuestra iglesia aquí. Van a crecer rápido porque el tiempo está rápido, así que tenemos nosotros como padres aprovecharle. La pregunta que le dejo a ustedes en su corazón es, papás, ¿qué tipo de papá eres? Que usted se pregunte qué tipo de papá yo soy. ¿Qué tan responsable he sido en la tarea que Dios me puso? Y si no, desde ahora, dedíquese al Señor, porque ahí está el Señor a nuestro lado esperando que nosotros hablemos con Él y le buscamos. El Señor no hace más milagros en nosotros porque nosotros no lo buscamos. Cuando estamos bien, bien. Lo buscamos cuando estamos mal.
y son en bien y en mal, Dios está ahí y debemos buscarle. Que en esta mañana el Señor nos bendiga, que nos ayude a ser padres, que seamos ejemplo para nuestros hijos y que podamos tener el gozo y la dicha de poderlos presentar al Señor cuando estemos en el cielo con Él. Dios los bendiga.